Bueno chicos, entonces, como habíamos quedado en la anterior clase, hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema, que es el modelo de relación costo-volumen-utilidad. Es un modelo que utilizan los tomadores de decisiones dentro de las empresas, justamente para analizar y poder tomar decisiones adecuadas a la realidad en la que vive la entidad o la que vive la empresa, ¿no? Y toma en cuenta estas tres variables, ¿no? Que es el costo, que ya nosotros ya en el primer tema ya habíamos dado un concepto, ya habíamos definido, ya habíamos clasificado, ya tenemos un criterio acerca de qué es un costo, el volumen, que es en sí la cantidad de unidades que produce una empresa, y la utilidad, que es un nuevo término que vamos a analizarlo, y cómo estas tres variables se relacionan para yo poder determinar cuál es la decisión más óptima de acuerdo a la situación económica en la cual vive la empresa o está viviendo la empresa, y que pueda mejorar la situación. En ese sentido, al igual que el anterior tema, les voy a mostrar unos videos de introducción de la temática. Por favor, me van a decir si ven el video, si puedo compartir mi pantalla. ¿Se ve el video, chicos? Sí. Perfecto. Hoy hablaremos sobre el modelo costo-volumen-utilidad. Para comenzar, daremos una corta introducción sobre lo que es este modelo. Es una herramienta que proporciona información útil para la planeación de utilidades y toma de decisiones administrativas de una empresa. Existen tres elementos a los cuales la empresa debe prestar atención al realizar su planeación operativa, los cuales son costos, volúmenes y precios. El costo es quizás el único que puede ser controlado directamente por la empresa. Este debe ser reducido al máximo posible para hacer más eficiente su utilización. El volumen depende de factores tan diversos como la saturación del mercado y el marketing. La empresa debe realizar constantemente estudios de mercado para conocer cuál es la capacidad de demanda de su producto o servicio y en función a ello establecer sus estrategias para el futuro. Debido a la apertura económica y comercial, el precio de los productos no es un factor controlable por la empresa, ya que para poder competir se requiere igualar o incluso reducir el que fijan sus competidores. Saber cómo se comportan los costos permite a los administradores predecir ganancias conforme cambian los volúmenes de venta y producción. Es por esto que para comprender de mejor forma el modelo costo-volumen-utilidad debemos explicar los costos variables y los costos fijos. Los costos variables son los que cambian en relación directa con la modificación del volumen de alguna actividad, como por ejemplo materias primas y comisiones. Los costos fijos son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin que importe si cambia el volumen, por ejemplo los sueldos de administración y el alquiler de un edificio. Las empresas son creadas con el propósito de que cada operación de venta deje una utilidad. En este punto, entramos a analizar el margen de contribución, el cual es útil porque proporciona una comprensión acerca del potencial de utilidad de una empresa. La aplicación del margen de contribución se halla restándole los costos variables a las ventas de la empresa. Para la aplicación de todos los ejemplos, se tomarán los datos de la empresa Trapitos SAS, que se dedica a la confección y comercialización de panties talla M.
Los costos variables de dicha empresa son 16.401.230 y las ventas fueron de 100 millones. Al aplicar la fórmula vista, tendremos como resultado un margen de contribución de 83.598.770. El margen de contribución también se puede expresar como porcentaje. Indica el porcentaje de cada peso de venta disponible para cubrir los costos fijos y proporcionar utilidad, y se halla dividiendo el margen de contribución total sobre las ventas. Para nuestro ejemplo, el margen de contribución porcentual es del 84%. También existe el margen de contribución unitario, que es más útil cuando el aumento o disminución en el volumen de venta se mide en unidades de venta, es decir, en cantidades, y se halla restándole al precio de venta por unidad el costo variable por unidad. Para el ejemplo, tenemos un precio de venta por panty de 10.000 pesos y un costo unitario variable de 1.640, dando como resultado Profe, ya está Angelina. un unitario de 8.360. Otro factor importante en el modelo costo-volumen-utilidad es el punto de equilibrio, donde los ingresos de la empresa son iguales a sus costos y gastos, es decir, no hay utilidad ni pérdida. No, toma. El punto de equilibrio se determina dividiendo los ¿Hay costos platito? ¿Hay totales platito? entre el margen de contribución unitario. Para el ejemplo, el punto de equilibrio es 1.451 unidades, es decir, para que la empresa no pierda ni gane, se deben de vender 1.451 unidades. También se puede aplicar el punto de equilibrio en las ventas. La fórmula es costos fijos dividido margen de contribución porcentual. El margen de contribución porcentual de Trapitos es 84%, como lo vimos anteriormente. Aplicando este margen en la fórmula tendremos el punto de equilibrio de ventas es de 14.441.089 pesos, es decir, para que la empresa no pierda ni gane, se debe de vender dicha cantidad. Cuando adaptamos el modelo costo-volumen-utilidad para incluir una meta de utilidad antes de impuestos, se utiliza la fórmula costos fijos más utilidad deseada dividido el margen de contribución unitario. En el ejemplo, los accionistas desean una utilidad del 50% y su inversión fue de 32.800.000 pesos. Por lo tanto, la empresa debe vender 3.413 unidades para dar a los accionistas un costo de 16.400.000 pesos. Lo anterior está basado en la siguiente bibliografía. Micrófono. ¿Quién está? Natalia Huanca, por favor, su micrófono. Bueno, jóvenes, como ustedes han podido visualizar en el video y oír, hay tres elementos que son muy importantes en la toma de decisiones. Y dentro de esos tres elementos, que es el costo, el volumen y la utilidad, el único elemento que podríamos decir tiene un control la empresa es el costo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante lo que habíamos visto en el anterior tema, el tema de la clasificación de los costos, qué costos son variables, qué costos son fijos, cómo nosotros podemos ajustar esos costos, porque van a permitir de que pueda incrementarse la utilidad, ¿no? Después el tema del volumen depende de varios factores y dentro de esos factores hay factores externos, como son la competencia, el tema de realizar publicidad, la aceptación de nuestros clientes acerca de nuestro producto y otros elementos, ¿no? Y el tema de la utilidad que viene a ser una operación o una ecuación entre los ingresos o los costos menos los ingresos, ¿no? Y ahí hablamos de un margen de utilidad o margen de contribución. En ese sentido también se hablaba, o en el video hablaban de que todas las empresas, ninguna empresa, jóvenes, se crea para no generar utilidades, ¿ya? Todas las empresas se crean con ese fin, con ese objetivo de generar recursos, de generar ingresos, de generar utilidades, ¿no?
Entonces, raras son, a no ser que sea una empresa, una ONG, sin fines de lucro, ¿no? Evidentemente su denominación o su nombre indica ahí, ¿no? Que no, su fin no es obtener utilidades, no es tener ganancias, sino su fin es hacer un bien social, ¿no? Una obra social. Pero por lo general los emprendimientos que se realizan son con ese fin, ¿no? De obtener utilidades. Habíamos, también indicaban en el video de que hablábamos sobre nuevos elementos o nuevos conceptos. Uno de esos es el margen de contribución. Hablaba también de que el volumen de ventas y el volumen de producción. Y yo también les indicaba de que no es lo mismo la cantidad producida que la cantidad vendida. Hablaba sobre el punto de equilibrio y nos daba una definición acerca del punto de equilibrio, ¿no? Y me identificaba de que el punto de equilibrio se puede determinar o calcular ya sea en unidades monetarias o en unidades físicas. ¿Se acuerdan el anterior ejercicio cuando veamos y lo veíamos la anterior clase? Yo les decía en qué punto, de acuerdo al precio que ofertamos nuestro producto, de acuerdo a la cantidad que vendemos, en qué punto estamos en equilibrio. ¿Cuántas unidades tendría que vender la empresa para estar en equilibrio? Entonces, en función a las fórmulas que vamos a ver, se puede determinar eso en la empresa, ¿no? Hola, hoy hablaremos sobre el modelo. Ya. A ver, quiero que veamos este videito más, que es cortito también, y después empezamos ya con la reproducción de las diapositivas, por favor.
Bueno, jóvenes, entonces, algo que me estaba olvidando antes de comenzar la reproducción de las diapositivas es algo que hacía ahí, que mencionaba ahí, el análisis de sensibilidad. Eso también vamos a verlo con ejercicios y es muy importante la aplicación de este análisis de sensibilidad, ya que nos permite determinar qué variable de estas tres, del costo, del volumen y de la utilidad, es más sensible a los cambios que se producen en el entorno, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante, este análisis, ¿no? Y varias empresas, varios tomadores de decisiones fundamentan sus decisiones en función a este análisis, el análisis de sensibilidad, el análisis costo, volumen, utilidad, ¿no? ¿Están viendo la diapositiva, no, chicos? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, el tema número 2, el título del tema es el análisis costo, volumen, utilidad. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué consiste este análisis? Más que todo, chicos, lo tenemos que definir como un modelo de toma de decisiones, en la cual intervienen tres variables: el costo, el volumen y la utilidad. Por eso me indica que el análisis costo, volumen, utilidad, con sus siglas CBU, consiste en encontrar la combinación más favorable de los costos variables, costos fijos, precio de venta y volumen de venta y mezcla de venta, ¿no? Entonces, ese es el objetivo o ese es el fin principal de este modelo. Tratar de identificar cuál es la combinación más adecuada entre estas tres variables: el costo, el volumen de ventas, no se olviden, el volumen de ventas y la utilidad. No estoy hablando yo de volumen de producción, estoy hablando de volumen de ventas. El análisis costo, volumen, utilidad prevé de una herramienta poderosa para identificar cursos de acción que pueden o no incrementar las utilidades. En el video nos hablaban de tres funciones principales, las cuales serán la planeación, el control y la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos en el modelo análisis costo, volumen, utilidad como una herramienta poderosa para identificar cursos de acción, estamos hablando de un modelo que me permite a mí hacer una planificación acerca de cursos de acción. ¿Y qué son los cursos de acción, chicos? A ver. A ver, jóvenes, para ustedes, ¿qué son los cursos de acción? Son como estrategias, Licen. Es eso, chicos, perfecto, son estrategias. Los cursos de acción son estrategias que las empresas van a seguir, ¿no es cierto? Y me dice que pueden o no incrementar las utilidades, ¿no es cierto? Entonces, en base a estos cursos de acción o estas estrategias que nosotros planteemos, los tomadores de decisiones dentro de las empresas van a seleccionar aquel curso de acción el cual permite a la empresa obtener mayores utilidades. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están tomando decisiones. ¿En función a qué están tomando decisiones? En función a cursos de acciones, ¿no es cierto? En función
a una planificación, a una previsión, en función a un modelo, y este modelo es el costo, volumen, utilidad. En síntesis, podríamos decir que el análisis costo, volumen, utilidad estudia el comportamiento y la relación que existe o puede existir. No siempre va a ser, ¿no es cierto? No podríamos afirmar que sí hay una relación, que existe o no. Puede que haya o puede que no haya. Existe o puede existir entre estos tres elementos. A medida que ocurren cambios en las unidades vendidas, el precio de venta y el costo variable por unidad o los costos fijos. O sea, por lo general, los cambios se van a dar en estos elementos, en las unidades vendidas, en el precio de venta, en el costo variable por unidad. Cuando yo hablo de costo variable por unidad, estoy hablando en costo unitario, costo variable unitario y los costos fijos, ¿no es cierto? Pero por lo general, los costos, de acuerdo a su denominación, son costos fijos, o sea, son costos que van a permanecer durante un periodo determinado de manera constante, ¿no es cierto? De manera fijos. En ese caso, por ejemplo, habíamos dicho que es el tema de alquileres, el tema de sueldos y salarios. Entonces yo ahí no puedo hacer modificaciones a corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, donde sí puedo intervenir o puedo realizar modificaciones en el corto plazo es en los costos variables, por ejemplo, ¿no es cierto? En el volumen de ventas, en el volumen de producción, en el precio del producto, ¿no? No tanto así en los costos, pero también se considera este elemento como un elemento en el cual se pueden realizar modificaciones y variar este modelo, ¿no? O variar el resultado que se pueda obtener en la aplicación de este modelo. Además, me indica que constituye un instrumento de análisis útil para la planeación, control y toma de decisiones, debido a que permite evaluar el efecto producido en las utilidades por diferentes cambios de costos y precios. O sea, ¿cuál es el resultado inmediato? Cambios en la utilidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el resultado inmediato? Es si se van a incrementar las utilidades o van a disminuir las utilidades. Entonces, cualquier modificación o cambio que yo ocurra en mi costo se va a ver reflejado ya sea en el incremento o la disminución de mis utilidades. Y lo mismo, ¿no? Cualquier modificación que yo haga en mi precio va a hacer que mis utilidades se incrementen o que mis utilidades disminuyan. El éxito de un negocio se mide en función de las utilidades y estas dependen de tres factores fundamentales. O sea, es así, ¿no es cierto? El éxito o el fracaso de los negocios es en función a cuánto ha generado, ¿no es cierto? A cuánto tiene de ganancia, cuánto de utilidad ha generado durante un periodo determinado. Y eso, como indica, depende de tres factores. Y esos factores son el precio de venta del producto, los costos de manufactura del producto o costos de producción y el volumen de ventas. Nuevamente, hacerles recuerdo. No me voy a cansar de hacerles recuerdo. El precio de venta
no es lo mismo que el costo de producción. En el precio de venta intervienen otros elementos, como es el margen de utilidad y como es también el porcentaje de los impuestos, en algunos casos, ¿no? Mientras que el costo de manufactura, o el costo de producción, es cuánto a mí me cuesta, ¿no es cierto?, producir un bien, y en el cual intervienen tres elementos, también habíamos dicho, ¿no? La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y el volumen de ventas, que por lo general es un factor externo, poco controlable por la empresa, en la cual intervienen factores de mercado, ¿no es cierto?, como son la competencia, como son el tema de la aceptación de nuestro producto, como es el tema de productos sustitutos y otros elementos, ¿no? Entonces, otra respuesta que nos debemos dar al analizar este modelo es: para tomar una decisión en base al modelo, se debe tomar en cuenta estos elementos. Primeramente, debemos identificar el problema y las incertidumbres que existen en el mismo. Lo primero que debemos hacer es identificar el problema. ¿Cuáles son las características de la situación que estamos analizando? Y las incertidumbres que se presentan en la misma, y cómo nosotros podemos reducir esas incertidumbres. Segundo elemento a analizar es obtener la información. Habíamos indicado de que mientras mayor información tengamos, la decisión que podamos tomar va a ser la más adecuada, ¿no es cierto? Entonces, nunca vamos a reducir el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo no se reduce, pero sí podemos reducir la incertidumbre. ¿Y cómo reducimos la incertidumbre? En función a la información que nosotros tengamos acerca del problema el cual estamos analizando. El tercer elemento es realizar predicciones acerca del futuro. Entonces, cuando hablamos de predicciones, estamos hablando de realizar cursos de acción que se puedan tomar, ¿no es cierto? Cursos de acción que se puedan seguir en el futuro. ¿En función a qué vamos a hacer las predicciones? En función a la información, ¿no es cierto? Y esa información, ¿en función a qué va a estar? En función al problema que estamos analizando. Entonces, las predicciones podríamos relacionarla también en tema de investigación, en tema de las hipótesis que se hacen, ¿no es cierto? O sea, son predicciones, es algo que puede o no puede pasar. ¿Ya? Eso es que quiero que tengan bien claro. Es igual que hacer un presupuesto. Un presupuesto es una estimación de los ingresos y de los gastos que yo voy a realizar durante un periodo determinado. Pero estos pueden o no pueden que se puedan realizar. Les doy un ejemplo. En el año 2000, el año pasado, en la gestión 2020, varias empresas, varios negocios, varias entidades han realizado sus predicciones, han hecho sus cálculos, sus estimaciones de ventas, han realizado sus presupuestos, pero en ningún momento hemos tomado en cuenta la situación anormal que hemos vivido, que es el tema de este nuevo virus que ha aparecido, que ha hecho de que todo el tema de la planeación, todo el tema de las predicciones, todo el tema de las estimaciones no sirvan, ¿no es cierto? No se cumplan. Entonces, nuevamente, les aclaro, ¿no? Las predicciones son en función, exactamente, o sea, las predicciones se las realiza en función a la información. Esta información se la realiza en función al problema al cual estamos analizando.
pero las predicciones no son exactas. Son situaciones que se pueden o no se pueden dar. Y por último, tomar las decisiones mediante la elección entre alternativas. ¿No es cierto? Una vez que identificamos el problema, obtenemos información, realizamos las predicciones, elaboramos cursos de acción, estrategias que se pueden seguir, y ya la persona dentro de la empresa que tiene el poder de tomar decisiones ya seleccionará, ¿no es cierto?, qué curso de acción se seguirá. Se seguirá el plan A, el plan B, el plan C. Entonces ya tomará esa decisión. Y por último, una vez que hemos tomado la decisión, implementar. No solamente decir, perfecto, vamos a hacer esto, vamos a seguir esta estrategia. Bárbaro, todo el mundo se felicita, se abraza, se dan besos, perfecto. Pero, ¿qué pasa si no lo implementamos? O sea, todo queda, como dicen, en papeles, ¿no es cierto?, en propuestas políticas. Entonces, hay que implementar la decisión, y no solamente implementarla, sino hacer un control, hacer una evaluación y, de acuerdo a los errores que se cometan, aprender. Y nuevamente volver a ese circuito, identificar el problema, obtener información. Entonces ya será otro problema, ya será otro tipo de información que tengamos que recabar, ya serán otras predicciones, ya serán otros cursos de acción, ya se tomará otra decisión en función al problema y se implementará, y otra vez será el control, la evaluación, el seguimiento. No solamente es perfecto, se hace esta estrategia, bárbaro, se hace instructivos a los subordinados, a las personas a nuestro cargo, y de ahí un mes, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, ¿cuáles son los resultados de esa estrategia? Entonces yo por eso, generalmente cuando ustedes o sus compañeros de 5º año comienzan a elaborar sus trabajos de investigación ya para la titularización, ya hablan de las estrategias de marketing, estrategias de penetración de mercado y otro tipo de estrategias. Perfecto, les digo, bárbaro, está bien, o sea, tu estrategia bárbara, bien diseñada la publicidad, el tema de banners, el tema de todos los insumos que se necesitan para realizar la publicidad. Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que yo voy a obtener? Perfecto, ¿yo cuánto voy a gastar en hacer tu estrategia? ¿Y cuánto voy a recibir? No, dicen usted, vamos a gastar en realizar la estrategia de marketing 5.000 bolivianos, pero en función de esta estrategia se estima o se predice que se va a incrementar en un 10%, en un 20% las ventas. ¿Cuánto significa ese 20%? Unos 8.000, 9.000 bolivianos. Es bárbaro, ¿no es cierto? Así la persona a la cual yo le presente ese plan va a ver los números, va a decir, no, a ver, invirtiendo yo 5.000 bolivianos y generando 8.000 bolivianos de ingresos, entonces me conviene hacer esa estrategia, ¿no? Pero si solamente me dicen, la estrategia va a ser esta, y me cuesta esto y nada más, medio que la veo vacía, ¿no? Entonces hay que implementarla, hay que evaluarla, y siempre va a haber errores en la misma, ¿no? Y hay que aprender de ellos. A ver, ¿quién me ayuda con esta definición, por favor? Yo le hice definición del modelo costo, volumen, utilidad. Podríamos concluir afirmando que el modelo costo, volumen, utilidad es una herramienta que pronuncia información útil para la planeación de utilidades y toma de decisiones administrativas de una empresa. Podríamos concluir en esa definición.
¿ya? Que es una herramienta que proporciona información útil para la planeación de utilidades y la toma de decisiones administrativas dentro de una empresa. Esta es la definición en sí global de lo que implica el modelo de costo, volumen, utilidad, como una herramienta de planeación de utilidades, podríamos definirla, ¿no? Que ayuda a los tomadores de decisiones a seleccionar el curso de acción más adecuado para la empresa. ¿Qué elementos componen la planeación operativa? ¿Se acuerdan que en el video se hablaba de una planeación operativa? No se olviden que dentro de lo que es la planeación o la planificación, hay dos planeaciones muy grandes dentro de la empresa, que es la planeación estratégica, que es más a largo plazo, en el cual están incurridas la misión, la visión, las políticas, los objetivos, y la planeación operativa, que es más a corto plazo, la cual tenemos instrumentos como el tema de presupuestos, ingresos, gastos, costos, cantidades a producir, el tema de la planificación operativa, el tema de la planificación de ventas, la planificación administrativa. Entonces son elementos más a corto plazo. La planeación operativa es más a corto plazo y las decisiones que tomemos van a tener efectos a corto plazo. Son tres los elementos que toda empresa debe tomar en cuenta al momento de realizar una planeación operativa. Nuevamente nos encontramos con nuestros tres amiguitos, vamos a definirlos ahora: el costo, volumen y los precios. Entonces, no se olvide, cuando yo realizo una planeación operativa, lo primero que me debo acordar son estos tres elementos. Estos tres elementos debo tomar en cuenta para realizar mi planeación operativa. Saber cómo se comportan los costos permite a los administradores predecir ganancias conforme cambian los volúmenes de venta y de producción. Y es necesario definir e identificar bien los costos variables y los costos fijos. He ahí, chicos, la importancia que tenía el anterior tema. Yo debo definir, tener un criterio bien establecido acerca de cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos para mí, ¿cierto? Hay costos que por su misma naturaleza ya tienen una definición bien establecida. Es decir, yo no puedo poner al alquiler en una planeación operativa como un costo variable. No lo puedo hacer. Es un error garrafal que cometería, ¿no es cierto? Yo no puedo poner el tema de sueldos y salarios como un costo variable en la planeación operativa, porque lo variable siempre va a estar relacionado a las unidades, a la cantidad producida, a la cantidad vendida, ¿ya? Mientras que lo fijo no tiene mucha relación con lo que es el volumen, ¿no? Algunos supuestos que engloba este modelo, ¿no? Primer supuesto. A ver, ¿quién me puede ayudar con el primer supuesto? Yo lo hice. A ver, por favor.
Los costos totales se pueden separar de dos componentes, un componente fijo con unas unidades vendidas y un componente variable que cambia con respecto a las unidades vendidas. Es así, ¿no es cierto? Es así. El costo total se divide en dos componentes, costo fijo y costo variable. El costo fijo por lo general no se relaciona con las unidades, mientras que el costo variable tiene una relación directa con las unidades. Entonces, este es un supuesto que podríamos decir que sí se puede comprobar y que sí estamos de acuerdo. O en mi criterio, yo sí estoy de acuerdo en este supuesto, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con el segundo supuesto? Yo, Lizeth. Los cambios en los niveles de ingresos y de los costos surgen únicamente como resultado de las variaciones en el número de unidades vendidas. Es decir, que el número de unidades vendidas es el único generador de ingresos y el único generador de costos. Perfecto, gracias. Entonces, aquí lo que me indica ese supuesto que el único causante de que haya una disminución o una variación dentro de los costos o dentro de las utilidades son el tema de las unidades vendidas. Ya, entonces es el único elemento. Y si ustedes se fijan, el costo variable, por ejemplo, la materia prima, se va a incrementar en función a las unidades o la cantidad de materia prima que yo necesite. Si yo necesito mayor cantidad, mi costo variable va a aumentar. Si yo necesito menor cantidad, mi costo variable va a disminuir. Hasta los mismos, el tema de costo de servicios básicos. Si yo incremento las unidades producidas, este costo se va a incrementar, ¿no es cierto? Pero si yo reduzco las unidades, utilizo menos las máquinas, utilizo menos electricidad, este costo va a variar. Entonces, el único generador del costo o el único elemento que realiza o el único elemento que genera un cambio tanto en los ingresos como en los costos son las unidades vendidas y las unidades producidas. Tercer supuesto, a ver, ¿quién me colabora? Yo, Lizeth. Por favor. Cuando se presentan de una manera gráfica, el comportamiento de los ingresos totales y de los costos totales es lineal, en relación con las unidades vendidas dentro de un espacio relevante. Vamos a ver a través de una gráfica, mientras vayamos avanzando las diapositivas, cuál es el comportamiento de este modelo, en el cual me indica que los ingresos totales y los costos totales tienen una relación lineal, ¿no es cierto?, en función a las unidades vendidas dentro de un espacio determinado. ¿Eso qué quiere decir? Si mis ventas aumentan, mi ingreso va a aumentar, es lineal, dice, ¿no? Y en el tema de los costos, si mis unidades producidas aumentan, mi costo va a aumentar también, ¿no? Eso es lineal, es proporcional, lineal. El último supuesto, a ver. Yo, Lizeth. Por favor. El precio de venta, el costo variable por unidad y los costos fijos totales son conocidos y son constantes. Ya, gracias. Indica, ¿no? El precio de venta, el costo variable por unidad y los costos fijos totales son conocidos. Ya, yo para aplicar este modelo debo conocer estos elementos. ¿Cuál es el precio de venta?
cuál es el costo variable por unidad y cuáles son los costos fijos. Si yo no conozco cualquiera de estos elementos, yo no podría aplicar este modelo, ¿no? Entonces, debo yo identificar cuál es mi precio, cuál es mi costo variable y cuál es mi costo fijo. Y me indica que son constantes durante un periodo determinado, durante un tiempo determinado, ¿no es cierto? Eso es lo que hace a este modelo, un modelo de toma de decisiones en el corto plazo, ¿no? Entonces, presupongo o supongo, hago un supuesto de que mis costos van a permanecer constantes durante un periodo determinado. Esa es una de las características de este modelo. Aquí vamos a ver ahora cuáles son las formas de expresión de este modelo, cómo podemos expresarlo este modelo. Y hay tres formas. Existen tres formas relacionadas que se deben considerar para construir un modelo de costo, volumen, utilidad. El primero es a través de una ecuación o el modelo de la ecuación. El segundo es a través del modelo de margen de contribución. ¿Ya? A través del modelo del margen de contribución, yo puedo expresar la relación costo-volumen-utilidad. A través de una ecuación, también yo puedo expresar esa relación que existe entre estas tres variables. Y el último modelo es a través de una gráfica o un modelo gráfico. Vamos a ver la primera forma de representación de este modelo, que es el modelo a través de una ecuación. Es la reconstrucción del formato del estado de resultados, método directo, y sirve para calcular la utilidad operativa. ¿A qué me está indicando? Que a través de esta ecuación, a través de esta ecuación que voy a realizar, yo puedo determinar la utilidad operativa, ¿ya? Para diferentes cantidades de unidades producidas y vendidas, ¿ya? Donde me indica que esa es la ecuación de la utilidad en operación. Los ingresos totales menos los costos variables totales menos los costos fijos totales. Me va a dar la utilidad operativa. Donde los ingresos totales son igual al precio de venta por las unidades vendidas. Eso ya habíamos visto también, ¿no es cierto? Costo variable o los costos variables, costo variable total va a ser igual al costo variable por unidad por la cantidad de unidades, pero en este caso aquí está mal, cantidades producidas, ¿ya? El costo fijo ya lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, a través de una ecuación, que sería esta la ecuación, esta la ecuación que tenemos aquí, que es utilidad en operaciones, esta es la ecuación que representa el modelo, ¿ya? Entonces ahí tenemos cada uno de los elementos. A través de esta ecuación yo puedo representar el modelo costo, volumen, utilidad. La siguiente forma, a través del margen de contribución. ¿Y qué es el margen de contribución? También conocido como utilidad en operaciones. Nos permite tener una idea de cómo cambiará la utilidad como resultado
de la venta de diferentes cantidades producidas. Las empresas son creadas con el propósito de que cada operación de ventas genere una utilidad. El margen de contribución es una herramienta muy útil que permite determinar el potencial de utilidad de una empresa. Entonces, esta forma de expresar esta relación del modelo me va a permitir a mí determinar cuál es el potencial que yo como empresa tengo en el tema de la generación de utilidades. El margen de contribución, pongan atención a lo que indica aquí, es la diferencia, me dice, entre los ingresos totales y los costos variables totales. No me indica costo total, me está indicando de que solamente es esa diferencia entre los ingresos totales menos los costos variables totales, es decir, el valor de la venta menos los costos variables incurridos. El margen de contribución es lo que queda de las ventas realizadas para pagar los costos y gastos fijos y para generar utilidades. Esa diferencia que yo obtengo al restar los ingresos menos los costos variables, esa diferencia positiva es la que tiene que ir a cubrir mis costos fijos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la visión o el objeto que se persigue mediante este modelo o mediante esta forma de expresar el modelo costo-volumen-utilidad? Aquí, mediante el margen de contribución, ¿qué me indica? Que yo, con mis ingresos, lo primero que tengo que cubrir son mis costos variables. Y después debería cubrir mis costos fijos. A diferencia de lo que nosotros hablábamos en la clase anterior. Yo les indicaba de que lo primero que tengo que cubrir, ¿se acuerdan? Son mis costos fijos. Son costos que yo que sí o sí tengo que, sí o sí tendría que cubrir, ¿no? Sí o sí tendría que pagarlos, ¿no? En este sentido me dice, lo primero que tienes que hacer vos con los ingresos que tengas es cubrir tus costos variables. Y dentro de esos costos variables está la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos. Y después, con el saldo que te queda, cubrir recién tus costos fijos. También se considera como el exceso de ingresos en relación a los costos variables, cubriendo los costos fijos y la utilidad. El margen de contribución es igual a los ingresos totales menos los costos variables totales. Pero también tenemos un margen de contribución a través de otra fórmula, ¿no? Dice, el margen de contribución es igual al margen de contribución por unidad por el número de unidades vendidas. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en esta segunda fórmula, yo debería primero calcular el margen de contribución por unidad, para después multiplicarlo por las unidades vendidas y así obtener el margen de contribución. El margen de contribución también se puede calcular a través de una tercera fórmula, en la cual me indica que el margen de contribución es igual al margen de contribución en porcentaje por los ingresos. Entonces, nuevamente, en esta fórmula yo debería primero
calcular mi margen de contribución en porcentajes, también calcular mis ingresos y después realizar una multiplicación. Cualquiera de las tres fórmulas que yo aplique me debe dar el mismo resultado. Si yo con la primera fórmula he calculado que mi margen de contribución son 100 bolivianos, al igual con la segunda y la tercera, me tiene que dar los 100 bolivianos. ¿Qué me indica aquí? Me dice que para cada producto o servicio que ofrezca tu empresa, debemos conocer sus costos variables y su margen de contribución. Es decir, con cuánto aporta cada producto para cubrir los costos fijos de la empresa y obtener ganancias. O sea, si yo soy una empresa que produce o fabrica varios productos, para cada uno de ellos debo calcular su margen de contribución. Para cada uno de ellos debo identificar sus costos variables. ¿Y cuánto es el ingreso por cada uno de los productos? Restando los ingresos y los costos variables, voy a determinar con cuánto contribuye cada producto para cubrir mis costos fijos. ¿Qué tal? A ver, les doy un ejemplo. A ver, si yo soy una empresa que fabrica helados, dos tipos de helados, los tradicionales y en barquillo, podríamos decir, y en paleta. Entonces yo debería calcular para cada uno de ellos el margen de contribución y con cuánto aporta cada producto para cubrir mis costos fijos, para cubrir el tema de alquiler, para cubrir el tema de sueldos y salarios, con cuánto contribuye. Es lo mismo, a ver, les doy otro ejemplo. A ver, yo tengo un almacén. En mi almacén yo comercializo productos de consumo masivo. Y por ejemplo, les doy, yo agarro el producto de la Coca-Cola, la de 1,5 litros. Ese producto a mi proveedor yo lo compro en 4.50 y yo lo comercializo en 5.50. ¿No es cierto? Ese es el precio que está en el mercado. Este producto, ¿no? ¿Cuánto sería mi margen de contribución? A ver, chicos, ahí. Nada, ¿cuánto creen que sería mi margen de contribución? Sí, yo estoy comprando, mi único costo variable ahí va a ser, como no estoy produciendo, solamente comercializo, mi único costo variable va a ser el precio de la mercadería. En este caso, el costo de la mercadería. En este caso, sería un boliviano, ¿no es cierto? Sería un boliviano. Lo que con un boliviano yo estoy aportando a cubrir mis costos fijos, el pago del alquiler, el pago de sueldo y salario del vendedor, todo. Entonces, con este producto, por ejemplo, con otro producto de la Coca-Cola de 3 litros, yo la compro en 12 bolivianos y digamos que la vendo en 12.50. Entonces yo estoy contribuyendo, o su margen de contribución de este producto es solamente con 50 centavos. Entonces así tengo que determinar para cada producto que fabrica o comercializan las empresas, con cuánto está contribuyendo cada uno de ellos para cubrir mis costos fijos, porque los costos fijos son de toda la empresa, no es solamente de un producto, sino de toda la empresa. Ahí tenemos uno de los elementos que estábamos viendo en la anterior diapositiva,
que era el margen de contribución unitario o por unidad, el cual reconoce la estrecha relación entre el precio de venta y los costos variables por unidad. Entonces, su fórmula sería la siguiente. El margen de contribución por unidad va a ser igual al precio de venta menos el costo variable por unidad. El margen de contribución, pero ahora en porcentajes. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al margen de contribución total dividido entre las unidades vendidas o entre las ventas. No me está diciendo entre los ingresos, ojo, me está diciendo entre las ventas. Y cuando yo hablo de ventas, estoy hablando de unidades vendidas. No me está diciendo entre ingresos. Los ingresos son cuánto yo he generado por vender cierta cantidad de producto, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos esas dos fórmulas, que es el margen de contribución por unidad y el margen de contribución en porcentajes. Tendríamos una tercera fórmula en la cual me manifiesta el tema de la utilidad en operaciones. ¿A qué es igual? ¿Se acuerda que habíamos visto ya en la anterior forma de expresión? Que me decía son los ingresos totales menos los costos variables totales menos los costos fijos totales. Entonces, la utilidad en operaciones también la puedo expresar mediante el margen de contribución. ¿Y a qué va a ser igual? Me dice al margen de contribución por unidad multiplicado por la cantidad de unidades vendidas menos el costo fijo. Si nosotros analizamos los elementos que se encuentran entre paréntesis, margen de contribución por unidad por la cantidad de unidades vendidas, es lo primero que yo debería determinar. Y a ese componente le voy a restar los costos fijos. Y ahí tendríamos mi utilidad en operaciones. Y el tercer método. Habíamos visto ya el método a través de una ecuación, a través del modelo costo-volumen-utilidad, que habíamos identificado que el modelo costo-volumen-utilidad a través del margen de contribución puede ser el margen de contribución unitario o también puede ser el margen de contribución en porcentajes. Y a través de una gráfica o el método gráfico me indica, ¿no? En este método representamos los costos totales y los ingresos totales de una manera esquemática. Cada uno de ellos se muestra como una línea sobre una gráfica. O sea, este modelo se expresa a través de una gráfica, como su nombre lo indica, ¿no? Método gráfico. Una gráfica del modelo costo-volumen-utilidad muestra la manera en que las variaciones en la cantidad de unidades vendidas afectan a la utilidad en operaciones. Y ahí tenemos una primera expresión de la gráfica, ¿no? En la cual, si ustedes ven, en la parte del eje de las X tenemos las unidades vendidas, ¿cierto? En la parte del eje de las Y tenemos los ingresos en miles de dólares, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, el ingreso una línea roja, tenemos los ingresos por las ventas. Entonces, mientras mayor cantidad de unidades venda, se va a incrementar los ingresos, ¿no es cierto? Fíjense, por eso es lineal, dice, ¿no? Por eso, y tiene un comportamiento ascendente.
¿no es cierto? Mientras mayor cantidad yo venda, mayores van a ser mis ingresos, ¿no? En el tema de, tenemos con una línea verde el tema del costo total, en la cual en la parte inferior tenemos con una línea así de color medio verde claro el área de los costos fijos. Por eso permanece, es un área, es una línea constante, ¿no es cierto? O sea, no varía. O sea, no va a variar en función a las unidades producidas o a las unidades vendidas. Se va a permanecer constante. Ese es el costo fijo. Y el costo variable sí va a ir, se va a incrementar o va a disminuir en función de las unidades que yo produzca, ¿no es cierto? Y donde se intersectan estas dos líneas, tenemos lo que es el punto de equilibrio, ¿no es cierto? ¿Y qué habíamos dicho que es el punto de equilibrio? Es donde mis ingresos van a cubrir todos mis costos, o sea, los ingresos totales son igual a los costos totales. Hasta esta parte, hasta estos tres modelos que ya hemos definido y que también lo vamos a ver a través de ejercicios. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Ninguna, Licen, todo ha quedado claro. Perfecto, entonces continuaremos. Ahora lo siguiente que vamos a ver es el tema de qué es el punto de equilibrio, en la cual me indica o nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuántas unidades deben venderse para obtener un monto determinado de ingresos? ¿O cuánto tienen que vender para evitar una pérdida? Entonces, el punto de equilibrio es aquella cantidad de producción vendida a la cual los ingresos totales son igual a los costos totales, es decir, la cantidad de producción vendida que da como resultado una utilidad operativa igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual el punto de equilibrio? Es igual a una utilidad operativa igual a 0. Entonces, cuando yo tengo una utilidad operativa igual a 0, mis ingresos están cubriendo todos mis costos, tanto fijos como variables. ¿Ya? Entonces, ahí estoy yo como empresa en un punto de equilibrio. Y como ustedes ven en la gráfica, tenemos ahí que donde se intersectan ambos puntos es donde mis ingresos están cubriendo mis costos, y a partir de ahí tenemos utilidades, ¿no es cierto? Por debajo de este punto voy a tener pérdidas, por encima de este punto voy a tener resultados positivos para la empresa. Para determinar la cantidad vendida que nos permita estar en un punto de equilibrio, se deberá aplicar la siguiente fórmula. Para yo determinar mi punto de equilibrio en unidades, debo tomar en cuenta la siguiente fórmula. Punto de equilibrio
También lo puedo hacer a través de la fórmula de la utilidad en operaciones, y que me dice que es igual al precio de venta por la cantidad de unidades vendidas menos el costo variable por unidad por la cantidad de unidades vendidas menos el costo fijo, que en resumen sería esto, ¿no? Los ingresos totales menos los costos variables totales menos los costos fijos. Ahí voy a tener una utilidad operativa, y voy a tener que la utilidad operativa tiene que ser igual a 0. El punto de equilibrio en el número de unidades, si yo quiero calcular cuántas unidades debo vender para estar en equilibrio, va a ser igual al costo fijo dividido sobre el margen de contribución por unidad, es decir, el margen de contribución unitario. Entonces yo primeramente deberé calcular el margen de contribución unitario para después poder determinar mi punto de equilibrio en unidades. ¿Cómo calculo mi punto de equilibrio pero en unidades monetarias? Es igual al número de unidades del punto de equilibrio por el precio de venta. Es decir, yo primeramente debo calcular mi punto de equilibrio en unidades. Una vez que yo obtenga el punto de equilibrio en unidades, lo único que tengo que hacer es multiplicar este resultado por el precio de venta de mi producto, de cada uno de los productos, no se olviden. Entonces tengo que determinar un punto de equilibrio de unidades para el producto A, un punto de equilibrio de unidades para el producto B, un punto de equilibrio de unidades para el producto C, y cada uno de ellos multiplicarlo por su precio de venta. Aquí vamos a quedar, jóvenes, en el tema del punto de equilibrio. La siguiente clase vamos a ver ya con ejemplos, con ejercicios concretos, el tema del margen de contribución, el tema de la utilidad en operaciones, el tema del punto de equilibrio en unidades y el tema del punto de equilibrio en unidades monetarias. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?